Sean todos bienvenidos a este recorrido por la ciencia de datos. A través de este vídeo, ahondaremos en las técnicas y herramientas que nos permiten convertir datos en información valiosa, impulsando la innovación en diversos sectores. ¿Alguna vez te has preguntado cómo las empresas recomiendan productos justo lo que necesitas? ¿O cómo se predicen los resultados de las elecciones? La respuesta está en la ciencia de datos. En este video, te explicaremos qué es, qué hace un científico de datos y por qué es tan importante en el mundo actual. Aprende cómo funciona la ciencia de datos y descubre cómo tú también puedes predecir el futuro, o al menos, intentar hacerlo. ¿Qué es la ciencia de datos? La ciencia de datos es una disciplina que utiliza métodos científicos, procesos, algoritmos y sistemas para extraer conocimiento e información a partir de datos estructurados y no estructurados. En otras palabras, los datos pueden ser las calificaciones de tus exámenes, la cantidad de veces que usas tu celular o el clima de tu ciudad cada día. Un científico de datos es como un detective que busca pistas en esos datos. Usa computadoras y programas especiales para analizarlos, encontrar patrones y responder preguntas interesantes. Por ejemplo, podría descubrir si hay una relación entre las horas que estudias y tus calificaciones, o predecir cuál será el clima la próxima semana. ¿Cuál es el perfil de un científico de datos y qué es lo que hace? Conocimientos sólidos en matemáticas y estadística, para analizar datos y construir modelos predictivos. Imagina que quieres predecir cuántas personas irán a un concierto. Para eso, un científico de datos usaría estadística para analizar datos históricos de conciertos similares, como el número de entradas vendidas con anticipación, el día de la semana, el clima, etc. Programación, dominio de lenguajes como Python, R o SQL para manipular y analizar grandes conjuntos de datos. Supongamos que tienes una enorme base de datos con información de todos los estudiantes de tu escuela. Usando un lenguaje de programación como Python, podrías escribir un programa para encontrar a todos los estudiantes que estudian matemáticas y que también practican algún deporte. Machine Learning, aplicación de algoritmos de aprendizaje automático para encontrar patrones en los datos. Si siempre escuchas música de los 80, el algoritmo te recomendará más canciones de esa década. Visualización de datos, creación de gráficos y dashboards para comunicar los resultados de forma clara y efectiva. Curiosidad y pensamiento crítico, para formular preguntas interesantes y encontrar respuestas innovadoras. ¿Alguna vez te preguntaste, por qué algunas personas son más altas que otras? Un científico de datos con curiosidad y pensamiento crítico podría investigar este tema, recolectando datos sobre la altura, la dieta, la genética y otros factores. Luego, podría utilizar técnicas de análisis de datos para encontrar patrones y relaciones entre estos factores. Tareas que hace un científico de datos: recopila y limpia datos, obtiene datos de diversas fuentes y los prepara para el análisis. Explora los datos, busca patrones, tendencias y relaciones ocultas. Construye modelos, crea modelos estadísticos y de Machine Learning para hacer predicciones. Evalúa los resultados, verifica la precisión y fiabilidad de los modelos. Comunica los hallazgos, presenta los resultados de forma clara y concisa a las partes interesadas. ¿Cuáles son las aplicaciones de la ciencia de datos? Negocios, optimización de marketing, detección de fraudes, recomendación de productos. Salud, descubrimiento de nuevos medicamentos, análisis de imágenes médicas, predicción de enfermedades. Finanzas, detección de anomalías, valoración de riesgos, trading algorítmico. Gobierno, planificación urbana, análisis de políticas públicas. Prevención del crimen. Ciencia, descubrimientos científicos, modelado climático, análisis de genomas. ¿Cuáles son las tendencias en la ciencia de datos? Inteligencia artificial, el uso de técnicas de IA como el aprendizaje profundo y las redes neuronales para resolver problemas complejos. Big Data, el análisis de grandes volúmenes de datos generados a alta velocidad. Cloud Computing, la utilización de la nube para almacenar y procesar datos. Ética en la ciencia de datos, la preocupación por el uso responsable de los datos y la privacidad. AutoML, la automatización de tareas de Machine Learning para hacer que la ciencia de datos sea más accesible. ¿Por qué es importante la ciencia de datos? Toma mejores decisiones. Al analizar datos, puedes predecir lo que sucederá en el futuro. Por ejemplo, si una empresa quiere lanzar un nuevo producto, puede usar datos para saber si a las personas les va a gustar. Resuelve problemas, desde encontrar la cura para enfermedades hasta predecir el clima. La ciencia de datos se usa para resolver problemas importantes en el mundo. Crea cosas nuevas. ¿Has visto cómo Netflix te recomienda series? Eso es gracias a la ciencia de datos. Al analizar tus gustos, te sugiere cosas que podrían interesarte. En conclusión, la ciencia de datos es mucho más que números y gráficos. Es una forma de pensar y resolver problemas que nos permite descubrir patrones, tendencias y oportunidades que de otra manera pasarían desapercibidas. A medida que la tecnología continúa avanzando, podemos esperar que la ciencia de datos desempeñe un papel aún más importante en nuestro futuro.